Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 78 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestros panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Nuestra conferencia está titulada Novela gráfica para niños, la creación de otro mundo, con José Ravelo, autor del libro Los mundos de Lone Star, y Mariel Mercado. José Ravelo ha publicado las novelas Cartas a Datovia, Los sueños ajenos, a Sábara. Las dos últimas fueron reconocidas por el PEN de Puerto Rico Internacional. Es el autor e ilustrador de Cuentos de la Fauna Puertorriqueña y Cielo, Mar y Tierra, Premio Nacional de Literatura Infantil, PEN Puerto Rico Internacional 2003. Presenta la problemática del acoso escolar en su novela juvenil Pan. Con Club de Calamidades obtuvo el premio El Barco de Vapor 2013. También ha publicado El monstruo más divertido del Caribe, 2063 y otras distopías. La estrella de largos brazos, los cuatro del oro y recientemente una colección de cuentos para el público infantil llamada La Casa de los Animales Extraños. Mariel Mercado es diseñadora gráfica e ilustradora puertorriqueña. Ha ilustrado varios libros para niños, entre ellos Los Cuatro del Oro, la novela gráfica Los Mundos de Lone Star, el diario MQ y el manual educativo Dímelo Enseñas. Es una apasionada de los libros, la música y el arte. Su amor por las películas de Disney y las caricaturas animadas la inspiraron a hacer del arte su profesión. Sin más, dejamos a nuestros invitados, a José y a Mariel, con el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, gracias Pablo Crespo por la presentación y por crear este espacio de coloqueo, y al Instituto de Cultura Puertorriqueña por apoyarte, y espero que sigan haciéndolo durante el próximo año y durante años venideros. Así que le agradezco también a Carlos Roberto Gómez Vera, mi editor de Isla Negra Editores, por haber hecho posible 17 años de trabajo, convertirlos en esta primera novela gráfica para niños publicada en Puerto Rico. Yo tengo por aquí una presentación y vamos a hablar a grandes rasgos, pero con algunos detalles de lo que fue crear esta novela y todo el trabajo que nos tomó. Mariel Mercado empezó conmigo en el último año a trabajar, pero yo llevaba ya 17 años, 16 años trabajando, y ella en un año, en menos de un año, hizo todo lo que yo no pude hacer en 16. Así que se podrán imaginar lo genial que es esta joven y por qué yo la tengo conmigo para el segundo libro de Lone Star. Así que yo no sé si ella está muy entusiasmada o está asustada, pero eso va. Así que más adelante le daremos la primicia. Así que voy a poner por aquí la presentación. Una presentación bastante visual. Buenas noches a todos y saludos. Por ahí está Mariel. Pues aquí se ve todo ya. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Pues Los mundos de Lone Star, y como les adelantó Pablo Crespo, es la creación de otro mundo. A mí siempre me han gustado todos estos mundos que crea la literatura, y siempre me ha gustado una frase del poeta francés Paul Éluard que dice: hay otros mundos, pero están en este. Y los mundos literarios son muchísimos. Aquí yo puse una listita solamente, imagino que ustedes conocerán la mayoría. El famoso Camelot de Rey Arturo, Utopía de Moro, Lilliput de Los viajes de Gulliver, El País de las Maravillas, El maravilloso mundo de Oz, El País de Nunca Jamás, Narnia, La Tierra Media no puede faltar, de Tolkien, Macondo de Gabriel García Márquez,
Desembarco del Rey, de esta última serie que presentaron que fue bien famosa, y Barataria, que hasta Cervantes nos hizo un lugar imaginario y muy divertido. Así que, tomando en consideración esta cita, hay otros mundos, pero están en este. Nosotros nos dimos a la tarea de a principios del siglo XXI observar la naturaleza. Aquí no estamos viendo una vista panorámica de una ciudad con pirámides. Aquí lo que estamos viendo es una foto de una ceiba juvenil que tiene unas espinitas y cuando tú la ves parece como si fuera un país con sus edificios y como si estuviera en una puesta de sol. Aquí tenemos los mangles que parecen, cuando tú usas tu imaginación, parecen una serie de edificios enormes, rascacielos, sobre una superficie acuática y todos esos hermosos reflejos que se ven en el agua también me inspiraron para maquinar ciertas cosas que ustedes verán más adelante en los mundos de Longstone. Y el mundo del coral, que es ese mundo hermoso submarino que nosotros tenemos en Puerto Rico y que está peligrando por algunas enfermedades que los están atacando y también por la contaminación. Así que todas estas bellezas naturales, yo las observaba y como mi preparación científica me hace observar un poco más, pues yo, con toda mi base literaria, me puse a imaginar y me puse a pensar en algún mundo, en alguna historia donde hubiera un personaje. Pero ese personaje yo no sabía cómo era, no tenía la más mínima idea, hasta que empecé a escribir un libro en el 2003, gracias a que llegué a mi casa y encontré al hijo mío, uno de mis hijos, jugando con, espérate, que aquí se me fue esto, jugando con una semillita de espárrago, que sería esta pelotita que está por aquí, y él le había puesto 4 extremidades de alambre, de estos clips para agarrar papeles. Pues él había hecho eso, y yo no sabía cómo era ese personaje hasta que vi ese personaje inventado por él, y yo dije, mira, aquí está Longstone. Y más adelante le voy a decir de dónde es que aparece el nombre. Pero de principios del siglo XXI, digamos el 2000, hasta 2003 pasaron 3 años en donde yo no sabía cómo era este personaje, hasta que me encontré a mi hijo en ese momento y tuve esa epifanía. Llegué a mi casa y me puse a hacer dibujitos. Mira, estos pueden ser, el personaje puede ser así. Los medios de transportación pueden ser así. El villano yo lo quisiera de esta manera. Y algunos monstruos pudieran aparecer de esta forma, pero van a necesitar otro medio de transporte y vamos a usar las libélulas, que a mí me encantan tanto. Así que tomamos ese mundo de la ceiba y empecé a hacer unas ilustraciones como de unos palacios que tuvieran esa forma arquitectónica puntiaguda y que conservara esos colores y ese tipo de estructura para crear una arquitectura para mi mundo de Longstone. Para ese entonces, pues lo que yo hice fue un cuento que tenía unas 15 páginas. Pero cuando yo terminé esa historia, yo dije, aquí como que hay algo más, porque este cuento se acaba cuando la historia se pone más interesante. El científico quiere probar qué hay fuera de su mundo y ahora es que él va a buscar. Y yo no voy a dejar a mis lectores sin decirle qué es lo que hay ahí. Así que me puse a pensar en todo lo que podía hacer después de ese primer acto del cuento. Y apareció una proclama de Nickelodeon pidiendo series infantiles. Y yo dije, pues déjame acelerar y voy a preparar este tratamiento, esta sinopsis completa para enviarla. La sinopsis no fue aceptada y yo como me frustré un poco y guardé el proyecto un tiempo. Pero más adelante me encontré con unas novelas. Los que me conocen saben que yo soy fanático de la Guerra de las Galaxias y del cine. Así que me encontré con estas novelas de Star Wars Jedi Academy que eran ilustradas en blanco y negro y se veían unos dibujitos tan interesantes y tan bonitos que yo dije, mira, pues a lo mejor eso yo los puedo hacer. Y traté, me senté y esto fue lo que me salió. Y yo dije, espérate, pero esto en realidad es el lápiz y a lo mejor le puedo pasar después un bolígrafo o algo y se verán más lindos. Pero a mí como que no me convencía. Yo quería darle un producto de mayor calidad a los lectores. Pero por lo menos lo seguí trabajando y lo utilicé como borrador. Pero me cansé y llegué hasta más o menos la mitad de la historia. Y más adelante encontré estas otras novelas a colores y yo dije, no, ya yo no la quiero en blanco y negro, ahora yo la quiero a colores, porque estos dibujos me sedujeron y me atraparon, me enamoraron. Y yo decía, yo quiero algo así, con mucho color,
mucho paisaje, con lugares exóticos y lugares que nunca se hayan visto y personajes bien raros que solamente podamos encontrar a través de la literatura. Así que para ese entonces yo conocí a Mariel Mercado porque me estaba ilustrando mi libro Los Cuatro del Oro, que lo mencionaron en la biografía de Editorial Raíces, que lo preside Mayra Leticia Ortiz Padua. Y entonces ahí yo le di a ella unos dibujos y ahora yo quiero que ella tome la presentación y me dé más detalles que ella hizo con esos dibujos, cómo ella los puso más coloridos para que las personas que se interesan en crear un proyecto como este, pues tengan una idea de cómo van a hacer el acercamiento a este tipo de historia. Mariel. Ok, pues saludos a todos. Gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a José Ravelo por invitarme a compartir hoy con ustedes el proceso creativo de esta novela gráfica. Y por aquí les voy a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de el proceso creativo que yo estuve haciendo de la mano de José Ravelo. Pues aquí, ¿verdad? Estos fueron los primeros, ¿verdad?, bocetos que José Ravelo me enseñó sobre los personajes de esta novela gráfica. Como pueden ver, aquí está Lonsdale, el protagonista. El profesor es Tomo, Trinio, Agama, y estos son la sectita de los renegados, como me gusta decirles. Y vemos que son unos personajes bien diferentes, como que estilo caricatura. Y él me dijo, bueno, estos son los personajes que yo quiero que tú me rediseñes para esta novela gráfica. Mira los villanitos aquí, los podemos ver con los personajitos que él había creado, como mencionó anteriormente. Pues yo, para ¿verdad?, trabajar este tipo de proyecto, todo lo hice con el iPad Pro y el programa de Procreate, que es bien similar a lo que conocemos los artistas Photoshop. Mayormente todos los artistas digitales, ese es el programa que utilizan, pero está esta versión que es portátil con el iPad, y ahí fue donde se realizó todas las páginas del libro Los Mundos de Lonsdale. Pues entonces yo cogí, ¿verdad?, esas ideas de personajes que me presentó Ravelo, y empecé como que en mi libreta a hacer unos bosquejos más o menos de cómo yo pensando, cómo puedo darles más dinamismo y más carácter a estos personajes, que se refleje la personalidad de cada uno y el rol que ellos juegan en la historia. Aquí pueden ver más o menos, ¿verdad?, mi experimentación, todo lo que yo estaba haciendo, y si se fijan, aquí está el profesor Estomo, él es un científico, y pues yo quería darle pues esa sensación, ¿verdad?, de que es una persona, en este caso un personajito, que se pasa, ¿verdad?, en su laboratorio investigando y así, y por eso fue que le di esta matriz aquí, porque en su casita, cuando ustedes verifican las primeras páginas, hay mucho, es como un laboratorio y se ven todos esos líquidos bien interesantes. Y pues al principio yo, cuando estaba en la etapa de experimentación, pues quise jugar con eso y darle a ver cómo se veía, y aunque al final lo descarté. Pero si vemos aquí, quise también retener los colores que ya Ravelo le había dado, porque me parecieron bien interesantes y también resaltan dentro del mundo que ellos habitan, que es algo bien importante cuando uno está diseñando un personaje, que los colores y el entorno no se confundan. Y pues decidí retomarlo así, dejar los colores, pero si se fijan, le di una personalidad un poco más acorde a lo que es el personaje, que los vemos aquí un poquito más grande. Y ya esta es la versión final. Lonsdale aquí se ve bien animado porque es un personaje bien con mucho entusiasmo y ganas de salir a ver el mundo y explorar. Tomo también, que es un científico, esas son las cualidades de los científicos, pues se ven bien entusiastas, tal como ellos son en la historia. Vemos a Gama, ella es una muchacha que es una inventora, y ella es bien segura de sí misma. Cada vez que ocurre una situación, como van a ver más adelante en la historia, ella rápido tiene una solución, mientras los demás se asustan y se sobresaltan, ella rápido tiene un plan y actúa en base a ese plan y no se ahoga en un vaso de agua. Y eso traté más o menos, ¿verdad?, de mostrar eso en su diseño. Y aquí tenemos a Trinio, su hermano, que también es un personaje bien ingenioso y bien con mucha confianza en sí mismo y en sus compañeros.
aquí podemos apreciar más o menos, ay, salió así. Bueno, más adelante se los muestro mejor. Pero, pero aquí también vemos, estos son unos personajes bien curiosos, son los medios de transporte que utilizan nuestros personajes a través de la historia. Estos se conocen como los Jats, que son más o menos como si fueran unos caballos o unos burritos. Ellos los usan de transporte, por ahí como si fuera un carro. Ellos van, y si se fijan en la primera parte de la historia, Lonsdale y Stomo emprenden su viaje montando estos animalitos. Y por aquí vemos la nave nodriza, que es es una libélula básicamente, que Agama tiene la habilidad de llamarla y contactarla, y es la que los transporta en la travesía hacia Coralia, igual con el submarino, que está en el libro, aparece aquí, que tiene como un compartimiento, y de ahí que sale el submarino y ellos se transportan al océano de Coralia. Y pues más o menos quise tener los colores también, utilizarlos en base que resaltara dentro de la libélula y cuando estuvieran en el mar, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí está el diseño de los renegados, que son de mis favoritos. Son unos personajes que son, como quien dice, la resistencia dentro del reinado del villano Larok. Y pues quería que tuvieran una personalidad bastante ruda, como que ellos no se asustan de nada, ellos están ahí para luchar por la justicia. Y quise que se representara eso en el diseño de los personajes, pero siempre haciéndole referencia a la esencia que tenía Ravelo de lo que eran sus personajes, siempre respetando su visión. Y los vemos aquí, esto es como un homenaje que ambos hicimos, que Ravelo me dio la idea, mira, ¿qué tal si cogemos el póster de la película de los Usual Suspects y lo hacemos con los renegados, que se vean así, igual de rudos con el póster? Y de verdad les queda, porque ellos son así. Y fue bien interesante hacer eso. Entonces aquí vemos la evolución del personaje de Larok. Larok es bien curioso, porque al principio Ravelo, la idea que tenía de Larok era esta que está aquí, que es como un ser rocoso, tiene una forma como de una roca. Esa era como que la forma inicial que iba a tener Larok. Pero más adelante, mientras él iba, ¿verdad?, pensando más en la historia y en el desenlace, vino con la idea de que, oye, ¿qué tal si lo hacemos como un ser normal dentro de Coralia, como un habitante común y corriente, pero que tenga la habilidad de transformarse en esta criatura que está aquí con tentáculos y esa forma rocosa cuando se enoje? Y pues eso estuvo bien interesante y es uno de mis personajes, ¿verdad?, que fue un deleite hacerlo por eso mismo, porque vemos una transformación bien inusual y bien interesante, porque es un ser de esto a esto, como que wow, uno dice, wow, está bien enojado. Parece otro. Exacto, tiene un lado oscuro que no nos esperábamos que iba a tener, siendo verdad, era un líder dentro del reino de Coralia. También vimos que el diseño de su vestuario es como las falditas que usaban los romanos, y es en base a eso, como un homenaje a los líderes, que a veces los romanos eran tiranos. Pues de ahí más o menos la idea vino y me inspiró cuando estuve diseñando, ¿verdad?, el personaje. Aquí podemos ver más o menos la creación de Larok. Y aquí vemos a Plasmón. Plasmón, que es como, yo digo como el lacayo de Larok, que hace lo que él diga, sí. Sí, que tiene una forma bien curiosa porque él se puede transformar en cualquier cosa, y su aspecto y de una vez la textura ¿verdad?, de su cuerpo es como una gelatina. Y pues eso estuvo bien interesante, y cada vez que, ¿verdad?, depende del entorno donde él esté, se va a reflejar el fondo. Por ejemplo, como lo vemos aquí, se veía el reflejo del océano en la cámara donde Larok tiene el elixir de la vida, que se ve mucho el reflejo del agua, pues cuando él estaba ahí se ve todo eso reflejado en su cuerpo, bien curioso. Y también vemos Ames como aquí, que él se puede transformar en una puerta, en un suelo, y hasta saca esta posición de ataque con hambre, sale la boquita. Dentro de eso. Bien amenazante. Sí, y pues fue bien interesante este personaje, tiene una forma amorfa, que lo vemos aquí también. Entonces,
Ravelo, tiene algo que sí. Ahora me delegan la presentación. Exacto, voy por ahí. Ahora entonces, como ven, nosotros lo que hemos hecho para crear otros mundos ha sido observar este mayormente. Y al observar este, le damos otras características. Yo me quedé como por acá. Y lo alteramos. Así que de estos personajes que yo le entregué originalmente, ya ustedes ven todas las maravillas que ella sacó. Y el 24 de agosto, ella me entregó esos primeros bocetos que ustedes vieron por ahí y yo le di la aprobación para desarrollar todos esos personajes. Un dato curioso también que me gustaría compartir con ustedes es que como estos personajes tienen una anatomía que nunca antes se había visto y solamente estaba en 2 dimensiones a través de los dibujos, en algunos momentos tuvimos que hacer unos modelos en plasticina para ver básicamente cómo las sombras lo moldeaban y cómo las sombras le daban vuelta y cómo se veían de diferentes ángulos y cómo se veían las perspectivas para poder dibujarlo dependiendo de dónde viniera la luz. De aquí tenemos un personaje que iba a estar bajando por una pared y más o menos cómo ella lo iba a dibujar. Nosotros tomábamos estas fotos y después ella las transformaba en los dibujos que salen en la novela. Aquí más o menos veíamos como una medida de más o menos la altura que debía haber entre un espacio y otro para rescatar al otro personaje. Y aquí una de las partes que nos tomó un poquito más de trabajo fue crear la combinación entre los personajes con la anatomía de Lonsdale y los personajes de la fauna de este mundo. Así que ese proceso fue bien divertido porque, como yo siempre digo, nos sentíamos como si estuviéramos haciendo una película de Pixar y explorando como que todas las posibilidades. Y ahora vamos a hablar ahora del diseño de los reinos, que como le dije, nosotros nos basamos en el reino de Ar, que es en los árboles, el reino de Tuario, en lo que es el estuario, que es donde están los mangles, y el reino de Coralia, como dice la palabra, la primera parte, en el reino de los corales. Así que Mariel continúa por aquí. Cuéntanos cómo desarrollaste cada uno de estos reinos. Ok. Ajá. Por aquí. Ajá. Pues como mencionó Ravelo, pues está el primer reino que vemos, es el reino de Ar, ¿verdad? Que es basado en la imagen que él mostró al principio sobre el tronco del árbol de ceiba, que tiene esas pirámidesitas con esos triángulos bien marcados. Y pues tal como él había mostrado, que él creó el diseño del palacio en base de eso, pues cuando vino a mí con la idea, me dijo, sí, quiero que sea así mismito para que represente eso mismo de la imagen del árbol de ceiba. Y además de que en todo el reino, como está la ausencia del elixir de la vida, pues quiero que se vea, ¿verdad? Con la vegetación algo tenue, marchita, unos verdes bien apagados para que se note, ¿verdad? Que algo malo está pasando en este lugar. Sigue siendo hermoso, pero le falta vitalidad, que esa es la trama de la historia. Pues entonces, además de que, ¿verdad? De retener la apariencia física del palacio, pues quise añadirle los estandartes, que en la época de la Edad Media se veía mucho en los castillos, que tenían el emblema de la familia real, y darle este color azul, representando eso mismo, la realeza. También quise añadirle como un balconcito que se ve por aquí, donde están todos los nobles, y uno puede mirar en referencia a algunos de los palacios mediterráneos, como que para añadirle ese toque y que fuera más dinámico el diseño. También por acá vemos estas casitas, voy a poner el laser, estas casitas que son las de los habitantes de este reino, que retoman también esos ángulos, ese triángulo, esas formas bien interesantes con las ventanitas y las puertitas con formas irregulares, para que se vea así un juego de formas. Y también, como mencionamos, lo de los personajes, los jats, que son el medio de transporte, ¿ver? Que se ve por aquí, en el patio de las casas. Y entonces vemos el interior del palacio, que se ve majestuoso. Quise añadirle ese aura, ¿verdad?
de realeza, con los estandartes también aquí presentes, hasta hay unos caballeritos en el fondo que son los que permiten que el hostal pase a la sala real. Están unas escaleras y todo, ¿verdad? Es simulando cómo son los palacios que vemos en la antigüedad y en las películas y todo eso, pero aplicado a este mundo diferente. También lo vemos aquí, que están las salas reales, están esos tronos que Ravelo en el cuento original que él tenía, él los había diseñado. A mí me parecieron bien curiosos las formas que él utilizó para los tronos y quise respetarlas e incluirlas, pero darle un toque con un verde esmeralda más llamativo para que resaltara entre los ropajes de los gobernantes y la alfombra. Como ven que los colores son el verde, el complementario del rojo, pues crea una armonía visual dentro de la composición. Y los reyes también tienen esa, ¿verdad? Él tiene un báculo aquí con una rosa, eso simbolizando también la vegetación, porque esto es una historia que tiene la vegetación, juega un papel bien importante. Se basa en eso. Los personajes y los entornos, pues lo quise incluir aquí como un detalle. Además de las cortinas, pues en referencia también, como ya mencioné, sobre los palacios de antes, dándole ese homenaje. Y aquí vemos, ¿ves? Cómo queda el palacio al lado de el ejemplo del tronco del árbol de ceiba, que más o menos, ¿ves? Tiene esas formitas que hacen referencia a eso. Entonces estamos en el reino de Tuario, que como dijo Ravelo, pues es los mangles. Y eso fue bien interesante porque yo me puse a imaginar cuando él me habló de esta escena, wow, de verdad pueden existir cosas dentro de los troncos. Y sí, pues yo creé aquí unas ventanitas y más adelante en el libro, en estas páginas, se pueden notar que hay personas dentro de esas ventanitas como que mirando, asomados cuando nuestros personajes entran. Hay un montón, hay varias por cada, aquí hay una, aquí hay otra, que se pasan asomados, porque las ventanas es como abierto. Es un reino donde tiene esas muchas ventanas, donde entra el aire y todo es bien abierto, no es cerrado. Entonces, como vemos aquí, los colores y todo están basados en estas imágenes de referencia que Ravelo me mostró. Dijo, mira, vamos a hacer esto similar, ves, que sea lo de los mangles, pero a una escala mucho mayor, que los personajes se vean dentro de este mundo inmenso, que no necesariamente uno cuando lo ve así, por ejemplo, si vemos esto primero, quizás no pensamos que sea un mangle, sino cuando lo vemos afuera en el todo, ahí es que decimos, ok, es que esto es un mundo dentro de esto. Y ese fue el juego con las escalas que se hizo. Como ven aquí en esta parte, que es como el centro de la ciudadela que se creó, tiene hasta escaleras y todo, que por ahí entran a varias recámaras que tiene este palacete. Aquí en el centro podemos ver que hay un mural antiguo para los que residen en Tuario, que representa el elixir de la vida y la importancia, cómo fue que llegó y su rol ante la protección de los mundos. Y pues cuando fuimos a crear esta imagen, pues la base de referencia fueron los murales que tenían los jeroglíficos de los egipcios. Eso fue como que la base para nosotros entonces crearlo como un homenaje a la cultura egipcia, que si vemos también usaban más o menos estos colores, usaban muchos patrones, que también quise incorporarlo como en un borde en esta pared para hacerle ese homenaje y ese homenaje, exacto, homenaje a los egipcios. Entonces también otra escena que me inspiró mucho para crear este mundo fue el castillo de Thranduil que vemos en la versión cinematográfica del Hobbit de Tolkien, que se nota aquí mucho esas escaleras, toda esa ciudad como que bien dentro y bien parte de lo que es los árboles y la vegetación. Pues todo eso fue lo que mayormente, ¿verdad?, me inspiró a hacer este palacio y lo que es en realidad el mundo de Tuario. Fue base de inspiración. Entonces, en el reino de Coralia, que como bien dice es de corales, pues básicamente lo que Ravelo me dijo fue, mira, eso es como los arrecifes de corales, es un mundo ahí dentro, un reino completo, con habitantes y todo.
bajo del mar. Y bajo el mar las cosas tienen mucho color. Los arrecifes de corales, cuando vemos fotos sobre ellos, pues se ven, hay un montón de colores diferentes y cómo se complementan entre sí. Además, los corales tienen esas formas tan curiosas con esas aberturas que yo dije, bueno, eso se puede usar como ventanales dentro del mismo palacio que tienen estos personajes y por ahí pueden caminar, igual como en Tuario pueden observar por ahí, por esas aberturas hacia el exterior. Y entonces vemos aquí parte de esos mismas, de las referencias que vimos que Ravelo mostró al inicio, lo vemos incorporado en esta parte, que esto es otra sección dentro de todo esto que está aquí, que es el reino principal de Coralia. Tiene varias aberturitas y esto es otra parte que luego vamos a ver con más detalle, que está dentro de eso. Igual aquí, cuando nuestros personajes llegan, que entran por una de estas aberturas, ven como una serie de muchas puertas y ellos no saben ni por cuál entrar primero, porque es como un laberinto, tiene aberturas, tiene de todo. Y ahí es donde residen todos los personajes que habitan este lugar. Como ven aquí que aparecen los renegados, ellos están dentro de una de esas recámaras. Y como vemos, hay muchos corales que ellos mismos forman este tipo de columnas y estas mismas aberturas que son lo que dan paso a otras recámaras dentro del reino. Y aquí la recámara principal de Larok, donde él tiene, ¿verdad?, guardado el elixir de la vida, pues quisimos darle como que esa apariencia de que están mirando por un cristal hacia allá, hacia esa recámara, dentro de una de las aberturas que vimos de otra recámara. Y ahí es donde Larok tiene el elixir de la vida y viene Plasmón que captura a Trinio y a Lonstal y los lleva a esa recámara donde ocurren un montón de situaciones. Y como ven, todo eso, pues la base como tal del diseño tiene que ver con los corales. Se jugó mucho con las formas de los corales, aplicarlo como si fuera un palacio normal con sus columnas, sus puertas inmensas y hasta el mismo suelo que refleja el agua del océano que podemos ver por los ventanales, como mencioné, que vemos aquí. Entonces, otro dato curioso, que fue cuando estábamos creando ese mar, esas olas, cuando ellos van a entrar a este reino, pues lo más que me inspiró, ¿verdad?, para la hora de diseñar el mar, fue el estilo ukiyo-e, que usaban en Japón antes, que hacían los grabados y la xilografía, lo que se le conoce también como imágenes del mundo flotante. Pues eso fue la mayor inspiración para cuando yo estaba realizando el mar, porque yo dije, ok, se puede hacer un mar normal, pero debemos darle un toque y también para darle ese homenaje a los diferentes estilos del arte a través de la historia que se han mostrado, y pues queríamos como que no solo fuera una imagen a mi estilo, sino como que representar esas inspiraciones detrás de la visión artística. Y ahí fue que surgió pues ese diseño del mar con esa línea y eso todo bien marcado, pues viene de ahí, del ukiyo-e. Entonces, Ravelo, si usted va a hablar. Ok, gracias. Pues ese homenaje, voy a seguir hablando un poquito más de él aquí. Dejar ver dónde me quedé, diseño de los reinos. Aquí. Entonces, el diseño de los reinos del estilo ukiyo-e, que ya lo explicó. Nosotros queríamos, a través de todo este libro, poner como unas semillitas para que los niños empezaran a ver cosas de arte y que después en el futuro, cuando las estudiaran, dijeran, mira, pero eso lo vi yo en alguna vez en un lugar, y queríamos que ellos tuvieran esa influencia. Y por eso es que este mural dentro del reino de Tuario tiene esa influencia del arte egipcio. Pero también, como ya les dije anteriormente, yo soy fanático del cine, quisimos introducir algunas composiciones de algunas de las secuencias y pasajes del libro, como de diferentes películas. Por ejemplo, aquí tenemos la cabina del halcón milenario en la Guerra de las Galaxias. Y tenemos aquí, a mí me encantan las puestas de sol. ¿Y a quién no le gustan? Son hermosísimas y se prestan para fotografía, pintura, dibujo, y porque no se podían prestar también para los mundos de Lonstal, porque cuando yo estaba haciendo la primera versión de mi cuento,
que les enseñé al principio, pues una de las primeras escenas que yo me imaginé en mi mente era ellos por la puesta de sol subiendo una cuesta inmensa para llegar a un lugar donde el rey les había dado una misión para ir, y lo que pensaba era en esa composición de cazadores del arca perdida. Ahora los voy a dejar también con Mariel para que le hable un poquito más detalle sobre todos estos colores, porque estos colores no salen de casualidad, tienen una lógica detrás que ella les va a explicar a continuación. Aquí está Mariel. Aquí. Pues exacto, como estaba mencionando Ravelo, pues para hablar un poquito así más o menos de lo que son las relaciones de color, pues vemos todas estas relaciones de color, lo que es la tríada, los complementarios, que son los que están al lado contrario de la rueda de color, las tétradas, los colores análogos y los adyacentes. Todas esas relaciones de color se incorporaron en esta novela gráfica, al igual que los conceptos de colores cálidos y colores fríos para los diferentes reinos y hasta los mismos personajes. Como vemos aquí en la portada, vemos que yo utilicé todos estos colores para tener como que la idea de que es un conjunto y más o menos resumir los mundos importantes dentro de la portada, que está Coralia, que es donde ocurre, ¿verdad?, el clímax de la historia, y está el reino de Al, que es donde comienza nuestra historia y el problema principal, que se ven los colores tenues, y acá vemos en los colores fríos, que es del reino de Coralia. Un dato curioso es que Coralia, a pesar de ser el hogar del villano, es de los lugares más coloridos y más brillantes que vemos en esta historia. Y eso fue algo bien curioso a la hora de trabajarlo, porque dice, wow, el villano lo que quiere es que todos los mundos sean como el de él, así brillantes, hermosos, que él realmente, él no piensa que es malo, sino que ese es su ideal. Él lo que quiere es que todo se vea igual de hermoso como su reino, así con mucho color, muchos contrastes. Y eso fue algo bien curioso, ¿verdad? Un villano benevolente. Exacto, fue la ironía de las cosas. Y pues como había mencionado, en Arque vemos los colores tenues, pero también vemos colores fríos en la sombra del palacio, porque para hacer una combinación bien armónica dentro de la composición y que no todo se vea muy muerto, como yo diría. Igual vemos aquí los colores complementarios, que el verde es el complementario del rojo, y eso hace que resalte y haya una buena armonía visual dentro de toda la composición en los paneles. Y al igual también funciona que los personajes resaltan y se lee mejor todo lo que está ocurriendo en la página. También vemos aquí cuando los personajes están entrando al bosque de las tendras, que vemos que tiene cierto toque desértico, pero también hay vegetación. Vemos nuevamente que lo que predomina son los verdes, los marrones, los colores con lo que usualmente se asocia a la naturaleza. Lo vemos en todo esto. Y ya cuando vamos entrando a Coralia es que empezamos a ver esos colores fríos combinados con los colores complementarios, las tríadas, los colores adyacentes. Vemos todas las combinaciones y relaciones de color que pueden funcionar en cada panel de la historia. Que también si nos fijamos y analizamos, la historia comienza con estos colores tenues. Luego es como un gradiente, una transición. Todo empieza más o menos, como dirían, algo muerto, y vamos viendo esa evolución de los colores. También se puede asociar con la evolución del personaje de Lonsdale. Él empieza como un ser inseguro, pues lo critican mucho los personajes cuando él está haciendo las investigaciones, lo critican. Pues eso también, los colores nos ayudan a demostrar también cómo el personaje va ganando seguridad cuando se acerca ya al final de la historia, que es lo que pasa con Lonsdale. Y lo vemos también, que también tiene que ver, por eso dije que era irónico, porque el final, que es Coralia, vemos todos esos colores brillantes, y también vemos cómo Lonsdale se siente más seguro cuando ya tiene el elixir de la vida y sabe que va a salvar a su reino. Y lo vemos también ahí, ese juego de colores. También aquí, esto es un buen ejemplo, que vemos el mundo sin el elixir de la vida, muriéndose, y luego lo vemos al final con todos esos colores,
como el mundo de Colaria, que tenía todos esos colores, pues vemos cómo aquí recobra su vida y con la ayuda del color, cómo podemos hacer que las cosas resalten y haga también el efecto en el lector de que, mira, wow, las cosas mejoraron. El personaje logró su objetivo, hay felicidad y eso también lo podemos hacer con los colores y es lo que se hizo aquí, todo ese recorrido. Y Ravelo, si usted quiere decir algo. Así, nosotros lo que queríamos era básicamente tener unos escenarios majestuosos, faraónicos, ya que esto no es una obra de presupuesto grande, pero podíamos tener dibujos y queríamos que los niños viajaran a lugares exóticos y que fueran para que vieran una cosa en esta esquinita, vieran otra allá y también ellos descubrieran. Ahora mismo yo viendo los dibujos he descubierto cosas que yo no había visto, Mariel, así que imagínate los niños cuando vean ese libro, todo lo que van a descubrir. Sigue Exacto. Ahora con lo de la paleta de colores para yo entonces retomar al final. Exacto, y también haciendo hincapié a eso que usted dijo, que también como es un libro para niños, pues los colores deben ser brillantes y llamativos, ¿verdad? Para que llamen su atención. Y eso fue lo que también se logró con, ¿verdad? Todos estos colores diferentes dentro de los diferentes reinos, que cada uno tiene su paleta de color. Y cuando que hablábamos de todos estos colores, recuerdas que decíamos que queríamos como que pareciera, que diera la impresión que el libro fue sacado de una película que ya fue hecha. Exacto. Entonces así con esos trazos y todos esos colores parece exactamente como una adaptación de una película a la literatura. Exactamente, sí. Pues ahora lo que queda es lo de la maquetación, que quiero enseñarles por encimita, porque esto ya es otro tema bien denso, sobre cómo se maqueta el libro. En este caso, ¿verdad? Yo antes de comenzar a trabajar, le había preguntado a Ravelo, ¿cuál es el tamaño, ¿verdad?, que usted quiere para su libro? Y al final se decidió tamaño media carta. Y cuando ya yo tenía pues el tamaño, lo que yo fui fue InDesign, que es el programa donde yo maqueto los libros, el programa que se utiliza para esto, y rápido que le creé lo que se conoce como una plantilla que incluyera el área de sangrado, el área donde iba a estar el número de la página y el margen que siempre hay que dejar para cuando cierre el libro, si queda la parte del texto o elementos importantes, pues no se pierda. Siempre hay que respetar los márgenes y el área para las ilustraciones, que en este caso es aquí donde va a estar todas las ilustraciones, todos los paneles. Entonces lo podemos ver acá en un ejemplo de este pliego que tenemos aquí. Yo lo que hice fue que dejé 1/4 de pulgada de sangrado para que en este caso, como fue una foto, ¿verdad?, que intentamos simular un diario, pues lo que pasa con el sangrado es que si, por ejemplo, yo colocaba esta foto que tenemos aquí, este papelito que él tiene como que pegado con un tape en la página de la libreta, si yo colocaba esto para acá, pues se iba a cortar, porque por aquí es donde se corta el papel. Por eso es importante respetarlo y nunca colocar nada importante en esta área, porque si no lo vamos a perder cuando se corte para montar el libro. También es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que los números tenemos que ponerlos siempre en el mismo lugar, en la misma posición y tamaño y tipografía en todas las páginas para que haya unidad. No se puede ver como que un número más grande en una página, el otro más pequeño, ni con un tipo de letra aquí y otro acá, porque si no, no va a haber armonía en el libro y eso es bien importante. También es importante saber que cuando estamos haciendo novela gráfica o también como conocen por ahí que también lo utilizan los cómics, que se tienen una relación bien estrecha lo que es el cómic y la novela gráfica porque utilizan paneles y es arte secuencial, pues siempre se le deja como de recuadro el mismo grosor en todas las páginas. En este caso yo utilicé 3 puntos de grosor. Como podemos ver, en todas las páginas va a tener el mismo grosor para que haya unidad y armonía y no se vea como que no pertenece dentro del mismo libro. Pues siempre es recomendable dejarle los 3 puntos. Siempre hay artistas que, ¿verdad?, porque esto es bien libre y hay algunos que lo cambian y deciden como que sea más dinámico, pero usualmente se recomienda utilizar el mismo grosor. Y también el margen, como mencioné, que en este caso yo usé 2/4 de pulgada, vuelta redonda,
pues para respetar cualquier cosa, que no se me corte ningún área importante y que todo quede como que se vea bonito visualmente en todas las páginas, siempre respetando el margen. Y también lo podemos ver aquí cuando son las imágenes lo que se conocen como pliegos, que son las imágenes que recogen todo el libro completo, con margen y todo. Las fotos que son a larga, ¿verdad? A larga distancia, pues siempre también se le deja el bleed o sangrado. Y en este caso, como pueden ver, si esto se corta, no es importante porque no es nada, todo continúa y vemos lo que es. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, el personaje de Lonsdale un poco más abajo, pues se me iba a cortar todo el cuerpo básicamente y pues no se iba a ver bien. Por eso fue que se colocó más arriba y se respetó el espacio de sangrado. Y también en este caso los márgenes pues no es necesario porque no tenemos texto, tenemos solo imagen. En este caso pues es bastante sencillo, pero es siempre recordar respetar el sangrado y siempre antes de comenzar a hacer una ilustración, un libro, siempre tratar de comenzar con una plantilla o un template, para que ya cuando vayamos a montar pues no tengamos los dolores de cabeza de que wow, no me cuadra la imagen, tengo que rehacerla porque puse un elemento muy importante, muy al borde y se va a eliminar. Y por eso es que siempre se recomienda hacer eso. Y como podemos ver aquí en este video, ay, que tengo. Ajá. En este videito, pues ahí más o menos que como va quedando cuando lo montamos en InDesign. Vemos todas las páginas ahí. Dentro de la maqueta, con sus mismos encasillados, con el mismo grosor de 3 puntos, respetando los bleeds y los márgenes. Así que básicamente se montó la novela gráfica. Y entonces, al final, pues la portada se hizo también lo mismo. Antes de yo empezar a realizar el boceto, lo que hice fue también con una plantilla, respeté los bordes y todo, no puse nada importante muy al centro ni muy al borde, y aquí el personaje, pues como no quería que estuviera el cuerpo completo, pues no importa que se haya cortado la parte de abajo. Y ahí así es que queda. Y como era a tamaño media carta, pues se hizo el documento a ese tamaño, dejándole siempre el punto 25 a vuelta redonda del sangrado. Y así fue que cuadró. Y entonces al final, cuando queremos, ¿verdad?, promocionar nuestro libro, pues lo que hacemos es que buscamos casi siempre en las páginas online de diseño, tienen algunos, lo que se le conoce como mockups gratis. Entonces nosotros montamos las páginas que queramos que se vean, puede ser en Photoshop, usualmente ese es el que se utiliza, ese fue el que yo utilicé en este caso, Photoshop. Entonces monté las páginas que quería que se vieran dentro de ese mockup ya establecido, y entonces monté la composición y ya teníamos el anuncio promocionando nuestro libro, que eso es lo que usualmente es como se hace. Y usted le pone la información que usted quiera en la parte donde usted quiera y ya tiene su modelo sin tener que tener el libro y tomarle una fotografía. Así es. Gracias. Sí. Y eso sería todo en ese ámbito. Entonces ahora yo voy a retomar para la última parte de la presentación. A ver si ahora como que se para aquí. Ahora, pues ahí por fin, ya para el 23 de noviembre de 2020, después de prácticamente, como les dije, 17 años de trabajo, ella me entregó lo que se llama el dummy, que es como una pruebita de más o menos cómo quedaría la impresión. Y aquí tenemos en la parte derecha, espérate, la parte aquí derecha le doy a lo que no es. En la parte derecha aquí tenemos el libro original, que era este cuento de 15 páginas, que para ese entonces yo tenía mi editorial Payalila, y era El mundo de Lonsdale, y esta primera parte se titulaba Las aventuras de Lonsdale, que era, como le dije, aproximadamente 15 páginas, y aquí el extremo, que fue la primera versión de la novela gráfica. Les quería mencionar que a través de toda la historia nosotros tratamos de usar diferentes recursos literarios. Como vieron por ahí, se ve el recurso tradicional de lo que es el cómic
con sus burbujitas y sus imágenes y sus onomatopeyas. Y tratamos de usar otros recursos como el diario, las bulletin boards, algunas tablitas como que dijeran los pensamientos de los personajes, como unos monólogos interiores de análisis de cosas que pudieron ser y no fueron. Y usamos muchas imágenes para tratar de que el lector también creara su propia historia y no solamente yo crearle un texto para que ellos lo leyeran, sino que ellos también a través de su imaginación lograran crear una historia. Este texto terminado se lo dimos a Isla Negra Editores, que lo aceptó con mucho beneplácito, le gustó muchísimo, para publicarlo en su colección Los Cuadernos de Marcela, y lo pasaron a Editora Búho en la República Dominicana, y nosotros esperábamos ya que como para enero, como para Reyes, saliera el libro, pero ahí saben que llegó por ahí el COVID-19, la pandemia, y ahí tuvimos pues que estar un poquito más bregando a nivel de computadora y no podíamos vernos muy personalmente. Para ese entonces llegó lo que era el comentario de contraportada de un gran escritor dominicano llamado Pedro Antonio Valdés, al cual le agradezco estas hermosas palabras que puso en la parte de atrás y que se las voy a dejar para que las lean para cuando adquieran su libro. Y en octubre de 2020 fue que finalmente llegó a nuestras manos Los Mundos de Lonsdale, la versión finalizada. Y muchos me preguntan que de dónde viene el nombre Lonsdale. Pues viene de Agustín Stahl. Como saben, yo tengo una preparación científica, soy pediatra y dermatólogo, y me gustó siempre esto de los hombres ilustres. Y a mí Agustín Stahl siempre me llamó la atención. Agustín Stahl, como le dije, fue el primer científico puertorriqueño, se dedicó a hacer una serie de acuarelas y de dibujos de la flora puertorriqueña, como lo ven aquí en este cuadro. Él sale también con uno de esos dibujos que le estudió tanto. Y originalmente, como vieron en la versión de mi cuento, era Lonsdale con H, pero yo lo había agarrado de su apellido directamente, pero dije, vamos a hacerlo un poquito más sencillo y no complicar la cosa, porque el nombre Lonsdale es difícil y si le pongo una H, pues va a ser un poquito más difícil todavía. Así que vamos a quitarle la H y lo dejamos como Lonsdale. Como ven, en la versión final salió Lonsdale. Y me preguntan, ¿pero de dónde sale eso de long? Pues eso viene de Ravelo, la LO de Ravelo, y la N de Naldo, que es el apellido mío, porque yo soy José Arnaldo Ravelo. Así que los que me conozcan de cuando era pequeño saben que yo soy Naldo Ravelo. Así que los nombres también vienen de los personajes de diferentes lugares. Por ejemplo, Agama es un juego de palabras con la flor de maga. Trinio viene de la trinitaria, que es una de las plantas estas hermosas que se dan mucho en nuestro clima caliente. Estomo es de estoma, que es de ese huequito por donde respiran los seres vegetales. Y como les dije al principio, les tengo un pequeño adelantito de lo que es el mundo de Lonsdale, la segunda parte. Aquí ya tenemos unos personajes nuevos, unos personajes totalmente diferentes que conservan la misma anatomía que se ve en esta primera entrega. Así que si quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en estas páginas de Instagram y Facebook en Los Mundos de Lonsdale, Ravelo 1138, y pueden seguir también todo el trabajo artístico de Mariel Mercado. Y para los que les interesaría el libro, pues aquí tenemos los puntos de venta, a los cuales le agradezco mucho el apoyo que me han dado: la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería Norberto González de Río Piedra, librería Educativa, librería Mágica, Metrocomics en San Patricio Plaza, The Bookmark, y lo pueden conseguir a través de internet por islanegra.com, Libro 787, y en Readerholic, que hay una versión de 10 ejemplares firmados que se van a estar vendiendo para estas navidades en unas canastas. Así que muchas gracias al Instituto de Cultura, a Pablo Crespo, a Mariel Mercado por hacer posible este proyecto, Editorial Isla Negra, y le doy gracias a mis hijos Iván, José y Laura, y a Cheribel, porque ellos con su juego me ayudaron a crear este mundo. De igual manera, gracias a José Ravelo, ¿verdad?, por permitirme trabajar en este proyecto, al Instituto de Cultura, ¿verdad?, por invitarme aquí para hablar de este proceso, a Isla Negra por traer el libro al mundo, y a todos ustedes, ¿verdad?, por acompañarnos esta noche en este conservatorio. Si tienen alguna pregunta. Y le agradecemos a ustedes. Quiero decirle al público, este libro, esto es una maravilla, usted debe adquirirlo.
Esto es Estoy de fantástico. acuerdo, estoy de Sí, acuerdo. no, este libro yo creo que va a marcar una pauta en lo que es literatura infantil en Puerto Rico. Yo sé que Gracias. eso mucha gente dirá, es muy pronto, sí, es muy pronto, pero yo estoy seguro que este libro va a marcar esa pauta. Y mi recomendación es, mire, estamos ya cerca de las Navidades, arranque a la librería, adquíralo. Es un Sí. excelentísimo regalo para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Y para usted mismo también, ¿verdad? Porque yo Sí, tengo 46 años y me lo estoy disfrutando, me lo estoy leyendo, Sí. me lo estoy qué disfrutando. bien. Sí, no, es una maravilla, es una maravilla. Luego me gustaría que tanto José como Mariel, pues cuando tengan su tiempo, pasen por la página del ICP, hay varios comentarios, ¿verdad? La gente los está felicitando. Y parece que el proyecto está llamando mucha la atención. Me enviaron una pregunta en mis líneas acá más privadas Ajá. y es para Mariel. Mariel, Ujú, esto Ajá. a veces son preguntas que son curiosidades que tienen las personas. Como ujú. cuántas horas de trabajo tú tuviste que realizar para este proyectazo. Así Ay, mismo es. Dios mío, esos fueron incontables, pero les voy a Sí. decir, esto fue una labor de 4 meses, casi Ujú. 24/7, porque a veces estaba 12 horas trabajando ahí corridas en el proyecto, todos los días, no me Ah, tomé ni un día libre, era hasta los fines de semana también, y a veces que ujú. no podía por el día, pues por la noche seguía trabajando, Sí. y así fue una labor bien ardua. Hubo días que no dormí por trabajar y ahí Ujú. terminar las cosas a tiempo, que fue una lucha, pero gracias a Dios era un proyecto, ¿verdad?, que era bien creativo y le tenía bastante entusiasmo, que pues toda la labor pues fue bastante Ujú. placentera, a pesar de que fue bien sacrificado todo el Sí. proceso, que por lo No, menos parte. y Ujú. nos reuníamos cada 2 semanas también. Y estábamos Sí, como 4 o 5 horas reunidos. sí, Bueno, también. ahorita yo creo que la pregunta surge, digo, esto ya yo pensando acá, porque pues, la persona no me dijo por qué sale la pregunta, pero ahorita Ajá. José mencionó los 17 años de Ujú. proceso de creatividad, plus, Ajá. más el proceso que tú tienes, que Mariel tiene que realizar para poder Ujú. lograr sacar este producto. O sea, a veces uno piensa, no, cualquiera escribe, cualquiera hace una novela gráfica, no, eso no es así. Sí. Esto es un Sí. procesazo y Mariel muy bien lo describió. Te felicito, Ujú. Mariel. Gracias. Este, Y también eh, añado, ¿verdad? Que hay veces que, ¿verdad? Cuando son las carreras creativas, hay veces que hay días que nos levantamos que, ay, no tengo ganas de hacer Ujú. esto, pero siempre hay que seguir como que buscando la manera, ¿verdad? Y experimentando, aunque no salga y si no funciona, Ujú. usualmente pues nos despegamos aunque sea una hora y después volvemos y retomamos el trabajo, porque es así, así son las carreras creativas, a veces no nos salen las cosas, pero Sí. dependemos de eso y hay que hacerlo como se pueda. Y pues eso pasó mucho también. Había días que, wow, uno se sentía bien cansado y como que, wow, creo que no voy a poder. Pero de alguna manera pues seguía y hasta que lo logré. Sí, no, y pues mira, había días que yo te ajá, decía, hay que añadirle esta página, hay que añadirle este dibujo, porque esto También, aquí como que no sí. se entiende. Y a Sí. veces algunas páginas habían que las borraba porque Ujú. sinceramente como que sentía que no estaban representando lo que había que representar y pues tenía que comenzar de Ujú. nuevo, a veces 2 horas de trabajo y después decía, no, esto no está funcionando, pues volvía, borraba todo y volvía a comenzar. Que es todo un sí. proceso bastante arduo. Sí, pues, en esa misma línea también recibí otra inquietud, ¿verdad? De que Ujú, querían saber cómo fue ese proceso, esa dinámica entre ustedes, aunque ya ujú. ustedes la han descrito en varias ocasiones Ujú. y por lo que veo, si viene una segunda parte que fue bien positiva, ¿verdad? Sí, exacto. Pero, No hubo pero pelea. no, Sí, eso sí, por lo menos se respetaban las ideas y a veces Sí, como que si yo tenía una idea, se la presentaba y él la aprobaba y pues había exacto. como que esa constante comunicación y Ujú. ese Lo respeto por que, las visiones de lo cada que uno. nosotros tratamos de hacer es que yo le doy una visión que yo tengo y ella lo que hace la mejora. Yo sí, trato de darle la visión completa, porque no quiero darle la mitad y después darle la otra mitad. Yo le doy el libro terminado con dibujos en bolígrafo, en papel, le pongo a veces colores algunas partes, otras no tienen. Y entonces ella va montando todas esas ideas que yo vi
ella las va poniendo más civilizadas. Y José, Sí. mencionaste lo de tus dibujos. Ajá. En cantidad. ¿Cuántas páginas con dibujos tuyos propios antes de llegar a Mariel lograste tener? Sí, yo le entregué aproximadamente, ¿cuántas páginas eran? Como 180 páginas y multiplícate como por 3 o 4. Eran como 500 Sí. dibujitos. Sí. Cada panel, exacto, y más los que se añadieron, porque al principio estaba como que el borrador, pero después él añadió unas escenas para el final que no estaban planeadas. Y Ajá, pues, más los bosquejos que yo te entregué aparte, que eran los personajes individuales exacto, también. Sí, que sí, son como 500 dibujos más o menos. sí. Ya voy por ahí también más o menos ahora. Sí. El domingo empecé a hacer una parte y dije, "Ay, no voy a hacer nada", y terminé con 300 dibujos. Ok, ok. Sí. Mire, ya son las 8, pero quisiera hacerle una pregunta que siempre le hago a mis invitados que están en esta línea Ajá. de las artes y todo. Próximos proyectos, tanto para Mariel como para José. Ya sé que mencionaron la segunda parte, pero aparte de eso, ¿qué otros proyectos están trabajando, están vislumbrando para el futuro? Mariel. Yo, ok, pues ahora mismo, ¿verdad? De parte de mis proyectos personales, estoy planificando lo que va a ser una antología que por ahora tiene título, se titula Silverio. Es una antología de de pequeñas escenas en viñetas o cómics que van a relatar una historia. También es basada en Puerto Rico, en las vivencias, tiene que ver con la cultura de nosotros y la cotidianidad, ¿verdad? De la vida como puertorriqueño, y va a ser todo una antología de historias en cómics sin nada de texto. Y pues estoy ahora mismo haciendo la planificación, diseñando los personajes y más o menos trabajando con la trama. A ver cuándo saldrá. Ah, sí. Súper. Pues yo estoy trabajando con el de la pandemia. Yo me bloqueé totalmente porque tú sabes que yo escribo muchas historias así como de fantasía, de ciencia ficción, y al entrar en la pandemia, que era un mundo como de ciencia ficción, yo dije, pues espérate, Sí. que ya no vale la pena yo escribir nada porque ya estamos viviendo lo que yo escribí antes. Así que me dio un bloqueo, una cosa que yo dije, yo creo que yo no vuelvo a escribir nunca más. Y me fui a caminar todas las tardes con mi teléfono y me puse a tomar fotografías, y algunas de esas fotografías me inspiraron a escribir microcuentos. Así que lo próximo que yo creo que viene para mí es un libro que se titula 2020 para verte mejor, de fotografía y microcuentos. Fabuloso, fabuloso, y les deseo mucho éxito a ambos. Unas Gracias. últimas palabras antes de cerrar el programa. Pues yo le agradezco nuevamente a ustedes y sobre todo le agradezco a los maestros y a los niños que han mostrado tanto entusiasmo con este libro, porque nosotros queremos regalarle un producto de calidad, porque los niños son nuestros lectores del futuro, y si no cultivamos estos lectores, pues los vamos a perder. Así que queremos llevarlos a viajar durante esta pandemia, que pueden viajar a un lugar lejísimo. Y ahora el OnStar fue a buscar el elixir de la vida, y ahora nosotros los humanos estamos buscando el elixir de la vida para ver si podemos salir a socializar como antes. Y de casualidad, hoy se empezaron a vacunar las primeras personas en Inglaterra con el elixir de la vida, que es la vacuna. Así que el Instituto de Cultura nos dio la oportunidad de presentar este elixir de la vida y hoy lo estamos utilizando en la realidad. Fabuloso, Mariel. Pues yo quería agradecerles a todos nuevamente por estar aquí escuchándonos, y también quería darle un mensaje a todas las personas que se quieren dedicar al arte, a los artistas y todo. Quería decirles que aunque el camino es bien difícil y siempre nos van a decir te vas a morir de hambre trabajando en eso, no es imposible, se puede hacer, uno puede vivir de su pasión. Simplemente lo que tenemos que hacer es educar a los clientes y decirles, ¿verdad? Educarlos en cuanto a la importancia del arte, el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada creación, para entonces que ellos entiendan y nosotros, pues, darnos a respetar y poder vivir de lo que amamos. Se puede. Muy bien, gracias a ambos panelistas, y aprovecho para anunciar que el jueves 10 de diciembre tendremos a las 7 de la noche la conferencia Poemario Afrolírico con Michael Cruz Rodríguez, mejor conocido como Dulce Coco. Dulce Coco. Como ven, mucha literatura, mucha creatividad, y que todas nuestras noches sigan pues,
todos estos fabulosos momentos de cultura puertorriqueña. Gracias, José, gracias, Mariel, y gracias a nuestro público. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios. Felicidades.